Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a su canal de Irradiando Luz de Cecilia Casbel y de todos ustedes. Pues espero que muy bien porque ya nos vamos acercando a las profecías de Nostradamus en la actualidad. Hay una profecía que habla muchísimo, es la Cuarteta 18, Centuria 4, ¿ok? Centuria 4, habla muchísimo sobre la persecución de los astrónomos, pero también podemos focalizar que esta es una profecía para la gente que creerá o que toma conciencia de la vida espiritual, que de alguna manera aplica las leyes espirituales, que cree en los ovnis, que sigue y respeta muchísimo la energía que nos da la espiritualidad y sobre todo vivir en armonía con la Madre Tierra. Aquí podemos ver que habla clarísimo y dice: los más instruidos sobre los hechos celestes serán reprobados por príncipes ignorantes, castigados por edicto, expulsados como reprobos y condenados hasta la muerte por donde quieran que fueran hallados. Entonces aquí podemos ver claramente lo que estamos viviendo en nuestros tiempos. Las personas que afirman que existe una vida más allá de la Tierra, que han tenido contacto extraterrestre, son gran parte burlados e inclusive tenemos a muchos que han perdido la vida con la excusa, con la venda de que se han asesinado, de que eran drogadictos o de que se han suicidado. También tenemos inclusive artistas de renombre que han visto crolar su carrera por irse contra estos príncipes ignorantes que serían nuestros gobernantes. Recordemos que en aquella época no se les llamaba políticos, se utilizaba mucho jerarquías como príncipes, reyes, condes, no virreyes, etcétera, etcétera. En este caso podemos poner un claro ejemplo de este actor que era muy famoso, un gran cómico, Jim Carrey, que hacía una de sus películas, La Máscara. Tiene muchas películas, pero en este momento me viene solo esa. Y efectivamente ahora no se dedica más a eso, según él, por su elección. Pero si podemos analizar, se le cerraron muchísimas puertas en Hollywood cuando él empezó a decir de que no vivíamos en una realidad, de que el sistema controlaba todo. También muchos astrónomos que afirman que hay vida, que tenemos ya contacto con los extraterrestres, que hay pactos, etcétera, etcétera, están pues, como se dice, sentenciados a no tener el renombre que tenían cuando estaban en silencio. Entonces también tenemos una otra centuria o cuarteta donde él sigue afirmando algo que tiene que ver con nuestra actualidad y con nuestro despertar espiritual. Y dice: crecerán tan grandemente el número de astrónomos expulsados, desterrados, libros censurados y jamás leídos, prohibidos, en el año 1607 por sagradas bulas, ninguno estará seguro. Y esto será por mucho, mucho tiempo. No vale la pena incidir en algo que ya sabemos que inició a partir del siglo XV. Efectivamente, los astrónomos fueron implacablemente perseguidos porque sus descubrimientos contradecían abiertamente las enseñanzas de la Iglesia romana, de Copérnico. La Iglesia romana. Copérnico tuvo que morir sin enterarse que Pablo III había ordenado muchas impresiones en un prefacio de sus libros. Y podemos ver que esto sigue hasta la actualidad. Hay libros prohibidos, como el libro de Enoch, como la biografía de Jesucristo, que la Iglesia Católica aún sigue sin reconocer su autenticidad.
Hay muchas cosas que se han tergiversado, como la vida de María Magdalena, que sin pruebas se le cataloga como una prostituta, y millones de libros que son prohibidos para el común mortal. Gracias a Dios existe ya una toma de conciencia y gracias a Dios existe un despertar espiritual que todos de alguna manera estamos compartiendo, creyentes y no creyentes, porque hasta los que no creen llega la información a ellos. Pero más allá de esto, hay todavía predicciones que tienen que ver con el 2023 y son 5. Una de ellas marca tanto la renuncia del Papa Francisco, del Papa actual, ¿ok? Y no podemos dejar pasar que ha sido el propio Papa que ha admitido, hace pocos días dio una entrevista, o bueno, hace unos meses, perdónenme, dio una entrevista al ABC, una grande televisora, programa de televisión, que había presentado su renuncia, ¿ok? Y que él estaba pensando, y que la habían rechazado, pero que él quería renunciar porque tenía cuestiones médicas, quería sentirse más tranquilo, pero había un impedimento de renuncia. Pero ya podemos ver que hay un pensamiento de renunciar. Entonces, esta había sido una de las profecías de Nostradamus para nuestro tiempo. Y ojo que aquí él había hablado del Papa Negro, ¿ok? Pero tenemos que interpretar también que el Papa Negro no podría ser un papa africano, ¿ok? No podemos tomar las profecías de Nostradamus al literal. ¿Por qué? Porque en esa época él enmascaraba mucho sus cuartetas por el factor de que se acusaba mucho de brujería, de hechicero y de estas cosas. Había muchísima superstición, inclusive pues la gente perdía la vida si era acusado por un simple chisme. Entonces él ponía muchas cosas así para que la sociedad creyera que él estaba muy de acuerdo con esto. Entonces el Papa Negro era escribir en una forma despectiva, ¿no? Pero a lo que él se refería era un papa, según algunos estudios, un papa que iba a seguir a la letra las tradiciones religiosas, rechazando la homosexualidad, ¿no? Impidiendo a las personas divorciadas entrar en la iglesia. O sea, un Papa Negro que en vez de generar paz, iba a generar odio, racismo, iba a generar odio y discordia, se iba a meter muchísimo, pero muchísimo a lo que sería pues las guerras, aunque la iglesia siempre ha estado tapando esto de las guerras, bendiciendo armas, bendiciendo países bélicos, etcétera, etcétera, pero en este caso iba a ser muy evidente, ¿no? El deseo de este papa un poco bigoto de querer manipular a la población a través de la religión. Pero ojo que esto también indicaría la caída de la iglesia, porque ya la iglesia ha perdido muchísimos adeptos y con este carácter o con estas leyes que pondría este Papa Negro, la gente se desilusionaría más aún de la iglesia. Una nueva guerra mundial, sí, había hablado Nostradamus, ¿ok? Había hablado de una situación catastrófica y apocalíptico que podría suceder concretamente en el año 2023. Pero aquí tenemos que entender que hay dos predicciones y hay que encuadrar bien la categoría, porque él hablaba de una posible llegada de tercera mundial con una crisis alimentaria que traería hambruna y pobreza para las poblaciones afectadas, para la población que hiciera la guerra. Efectivamente, Rusia y Ucrania en este momento no la están pasando bien, tanto uno como el otro, ¿no? Y debemos analizar que en ambas partes, más allá de quién tenga razón o no, más allá de los intereses políticos de esta, podemos ver claramente que son personas que viven ahí, gente buena como tú y como yo, gente inocente, tanto rusos como ucranianos, que rechazan, repudian la guerra, sin embargo están viviendo una situación de pobreza y de hambruna. Okay. Y esto lamentablemente tiene que ver con una cuarteta que habla de las tres hermanas.
¿no? Que las 3 hermanas habrán proferido el nombre después de un gran pueblo, por hechos conducirá más que cualquier otro, fama y renombre. Y aquí las 3 hermanas se puede referir a Francia, Italia, España, que vemos que no se unen ni a Rusia ni a Ucrania y que siempre están ahí, que la OTAN, pero no hacen nada por, digamos, sacarle cara a Estados Unidos, ¿no? Habla mucho de la hipocresía de estas 3 hermanas, habla mucho que se encubren entre ellas y que no dan un paso para solucionar esto. Y esto, según Nostradamus, trae un conflicto a nivel mundial y que durará más de 7 meses. Entonces podemos ver que coincide con muchos aspectos en la actual guerra de Ucrania provocada por la invasión de Rusia. Aquí también podemos hablar de una explosión nuclear y de un cambio climático. ¿Okay? Esta sería una de las predicciones del francés que habla de caos, presagia este matemático, una catástrofe nuclear que acaba con una parte, varias partes de Europa por la culpa de las 3 hermanas, ¿no? Esto tiene que ver un poquito con una cuarteta y habla, un emperador nace en Italia, ¿no? Perdón, un emperador nacerá cerca de Italia, perdón, que el imperio cortará muy caro, dirán que con gente se alía y se le encontrará menos príncipe y muy carnicero. Aquí podemos hablar de repente en algunos aspectos de Putin, ¿no? Ha nacido cerca de Italia. Príncipe porque primero se le consideraba un hombre que mantenía su país muy bien. Rusia estaba en un estado bueno, eran pocos los rusos que salían a emigrar sí, pero no era como se ve la inmigración sudamericana, como se ve la inmigración centroamericana, ¿no? Y aquí podemos ver pues que Italia, como siempre, está metiéndose y no metiéndose, tirando la piedra y escondiendo la mano. Y esto puede traer de verdad que toda la comunidad europea pague por ¿cómo se dice? Por la osadía, ¿no? Por meterme, por llevar y traer, por no saber bien lo que hago, lo que no. Entonces aquí, de alguna manera, esto es lo que habla, presagia una catástrofe nuclear que podría acabar o una parte de Europa. Y esto traería un grande cambio climático. Y esto duraría 40 años. No aparecerá el arco iris durante 40 años. La tierra seca se volverá más seca y se verán grandes inundaciones. Recordemos que Europa depende muchísimo de Sudamérica. Ya sé que a los europeos no les gusta esto, pero la gran mayoría de fruta, verdura, cosas de alimentación viene de Centroamérica y de Sudamérica. Entonces, lo que producen ellos, trigo, arroz, maíz, se secaría y dependería mucho de Sudamérica. Como siempre, Sudamérica pagará pato. Ok, la visita a Marte. Ok, esta es una de las últimas predicciones para este año y está en esa época parecía alejada de la realidad, ¿no? Aquí nos dice que nos habla muchísimo de una realidad que en esa época era pues como una fantasía, como una locura. Pero aquí él habla clarísimo que el hombre dice que una luz caerá sobre Marte. Y esto, a ojos de muchos, significa la exploración de Marte, ¿no? La misión hacia el planeta rojo. Pero si nos ponemos a leer, una luz caería sobre Marte, también podemos hablar de la vida, porque cuando vemos el sol que nos trae luz, hablamos de vida. Esto puede interpretar que aparte de la exploración del planeta Marte,
pues podríamos hablar claramente de que se podría encontrar vida en el planeta Marte. Estas han sido algunas de las profecías de nuestro querido Michel de Nostradamus, para el año 2023. No podemos asustarnos o tomarlo como porque de verdad el ser humano es racional, tenemos que creer muchísimo en nuestro poder positivo, pensar siempre positivo porque somos creadores. Y si efectivamente tendríamos que afrontar algún problema de estos, creo que la energía, Dios, la fuente, como lo quieras llamar, nos dará las herramientas suficientes para poder superarlos. Yo soy Cecilia Casbel y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.